Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a esta transmisión de nuestra lección número 15 sobre todo lo que acontece alrededor en la Biblia. Es muy importante saber que todos los que por primera vez ven esta lección se deben de dar cuenta que deben de empezar por la lección 1. Nosotros tenemos la lección desde la 1 hasta hoy en día la 15, que es esta. Si ustedes no empiezan por la lección 1, pues no van a entender bien o van a entender la mitad o van a tener muchas preguntas. Ya ven que hay gente que pregunta antes de ver lo que está tratando. Entonces, para que ustedes tengan menos preguntas, les invito de todo corazón, vayan y empiecen por orden. Vean la lección 1, luego se vienen a la 2 y luego a la 3 y así vamos a ir comprendiendo de mejor manera las lecciones. Así que todos los que están llevando su orden, les doy la bienvenida. Les recuerdo que lo único que necesitamos para las lecciones es la Biblia, la Sagrada Biblia, que debemos de tener. Yo creo que todos ustedes tienen en su casa, no creo que no la tengan, entonces les agradezco muchísimo el favor de su atención a todos los que puntualmente están esperando estas lecciones. Miren, estas lecciones es un estudio de todo lo que sucede alrededor de la Biblia, quién la hizo, quién la redactó, cuándo, en qué idioma, por qué, cómo se divide, por qué se le llama así, cómo se maneja, cómo se abre, o sea, todo lo que es alrededor de la Biblia para que luego entren de lleno al curso bíblico y ustedes y yo podamos vivir y aprender lo maravilloso que es la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos, soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les agradezco el favor de su atención y vamos a comenzar. Antes que nada, le agradecemos al padre Agustín Petrocelli. Estoy llevando este libro como básico. Le recuerdo que este curso es un curso bíblico popular, es decir, es un curso para gente muy sencilla como ustedes y como yo, que tratamos de ser personas muy normales y muy sencillas en nuestro conocimiento de Dios. Así que este es el libro. Le agradecemos al padre Agustín que hizo estos libros. Son 3 tomos. Apenas vamos en la página 32 del primer libro y ya llevamos 15 lecciones. Entonces estamos tratando más o menos como una lección por una hoja o por 2 hojas. Hoy vamos a hablar del canon, ese es el título, el canon en la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice. La palabra canon quiere decir regla o vara para medir. Y dices, la palabra canon viene de la lengua griega y corresponde a la expresión una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa, así es. Es pues como una regla de fe para determinar una cosa verdadera o falsa. Y eso está en la Biblia, fíjense, vamos a ir al libro del Apocalipsis, si ustedes tienen su Biblia por ahí. Es el último libro de la Biblia, no creo que vayan a batallar mucho. Y vamos a ir al capítulo número 11 del libro del Apocalipsis. Les recuerdo a ustedes que ya tienen varias lecciones vistas, es muy fácil manejar la Biblia. Estamos en el capítulo 11 de la Biblia, aquí tenemos el número 11. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 1. Luego, dice así, fíjense, dice. Después me entregaron una vara de medir, diciéndome, vete, mide el templo de Dios y el altar y haz el censo de los que vienen a adorar. A ver, le entregaron una vara. Ahí está la palabra canon. Canon en griego es vara para medir algo. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra en esta lección sobre el canon en la Biblia, vamos a entender que es una vara para medir algo, que esté bien, o descubrir una cosa verdadera de una cosa falsa. Muy bien. Dice, el canon en la Biblia es el catálogo de libros inspirados por Dios que se llaman libros canónicos. Aquí vamos a hacer una distinción, el próximo tema también, ya pronto van a aparecer los libros apócrifos. Entonces, el canon es, así lo dice, es el catálogo de libros inspirados por Dios que se llaman libros canónicos. Es decir, esos libros ya fueron medidos por esa vara para poder decir, este libro está inspirado por Dios y este libro no. Aunque hable de Dios, aunque digan que lo escribió alguien con una buena intención, pero no está inspirado. Ahorita vamos a llegar a ese tema que es muy interesante, muy profundo y muy delicado de tratar. Dice,
El canon garantiza que estos libros son verdaderamente inspirados por Dios. Define los límites entre lo que es revelado y lo que no lo es, entre lo que es divino y lo que es humano. Aquí viene una distinción. Cuando la Iglesia, porque la Iglesia Católica fue la que hizo el canon del Nuevo Testamento, definió qué libro era inspirado por Dios y qué libro no estaba inspirado, aunque hablara de Dios. Ahorita vamos a ver qué medidas tomó la Iglesia para poder decir que este libro estaba inspirado o no estaba inspirado. Pero sí es muy importante comentar este detallazo. ¿Quién decide y quién define que la Biblia está inspirada o no? El Espíritu Santo, a través de la Iglesia Católica. Así que todos nuestros hermanos separados que tienen sus Biblias con los libros que la Iglesia Católica, por la ayuda del Espíritu Santo, definió como inspirados, pues muchas gracias por darnos el honor de reconocer que la única iglesia que en ese tiempo, cuando se definió el canon, existía, era la Iglesia Católica. Aunque no les gusta, pero así fue. Hoy vamos a ver tiempos, años, nombres, todo. Muy interesante este tema, dice. Los libros que actualmente forman parte de la Biblia no son los únicos que hablan de Dios, así es, de Cristo, de la sabiduría. No, claro, hay muchos libros que hablan de Cristo y que en esos tiempos hablaban de Cristo, de Dios, de la sabiduría, de las cosas divinas. Dice, no son los únicos que hablan de Dios, ¿no? O sea, cuando la Iglesia tuvo en sus manos, hagan de cuenta, miren, para que ustedes me entiendan. Nosotros tenemos una Biblia así como esta, muy ordenadita, ¿no? Ya tenemos el libro fulano, el libro mangano, capítulo, versículo, página, índice, nombre, abreviatura, ¿sabes? Pero cuando la Iglesia Católica en los primeros siglos de nuestra era quiso poner orden en los libros sagrados o los libros inspirados y los no inspirados, hagan de cuenta que tenía por aquí un libro, ¿no? Por aquí otro libro, y luego le llegó otro, y luego le llegó otro librito, y luego le llegó otro librote, y luego le dieron otro, y le dieron otro. Entonces, la Iglesia tenía enfrente de ella muchos libros, más de 100 libros. Entonces la Iglesia decía, bueno, pues ¿cuál estará inspirado y cuál no? ¿Cuál podemos decir que es un libro inspirado por Dios y cuál libro no está inspirado por Dios? ¿Cuál libro es algo que se escribió muy bonito pero que no está inspirado por Dios? Y ahí viene el gran problema, porque nosotros vemos un libro y, pues qué facilito un libro, qué bonito, lo compro empastado, ordenado, encuadernado, con índice, muy fácil, lo manejo. En aquellos tiempos los libros no eran así, eran papeles perdidos, uno pegado con otro ahí, papelitos hechos a mano, muy rudimentarios. Entonces la Iglesia tenía un problemón enfrente. Pero vamos a ver cómo los papas de entonces van a animarse a ordenar esto y lo van a hacer de una manera estupenda. Claro, inspirados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Dice, la Iglesia, el número dice, la Iglesia es depositaria por el poder de Jesús. La Iglesia depositaría, el poder de Jesús a través de los concilios ecuménicos, que nos han dicho cuáles son los libros canónicos y cuáles los apócrifos, es decir, que no son inspirados. Esto es muy importante. La diferencia entre un libro canónico y un libro apócrifo es que el libro canónico está inspirado por Dios totalmente en su contenido y que todo lo que dice es verdad y habla directamente Dios. Y un libro apócrifo es aquel libro que no siempre dice la verdad, que no siempre tiene la intención real, aunque habla de Dios y pudiera parecer un evangelio real o pudiera ser el autor un apóstol. Sin embargo, se da cuenta la Iglesia que ese libro es apócrifo porque no está inspirado por Dios. Por ejemplo, hubo otros libros como la Didache, muy cercana al tiempo que se escribieron los evangelios, que es un libro que habla de Dios, muchas cosas impresionantes y de las costumbres de los primeros pueblos cristianos, pero no está inspirado. La Iglesia lo descartó como parte del canon. Canon le vamos a llamar a los libros que forman la Biblia.
todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se les dice canon, canónicos, ¿correcto? Ya me entendieron. Y apócrifos son todos aquellos libros de ese tiempo que hablan de Dios, que hablan de Cristo, que hablan de religión, que hablan de sabiduría, pero no están inspirados. Muy bien, comprendido, vamos bien. Ándeles pues. Entonces, esa es la diferencia entre un apócrifo y un canónico, es la no inspiración de los apócrifos y la sí inspiración de los canónicos. Muy bien. La iglesia y el canon. Ahí les va, dice. Es interesante saber que los 73 libros de la Biblia, 73 libros, entre Nuevo y Antiguo Testamento son 73 libros, que tenemos en nuestras manos, son fruto de un discernimiento. Discernimiento es ponerse a estudiar con calma, revisar, volver a revisar. Discernimiento dice, inspirado por Dios, o sea, dice que hizo la iglesia. La iglesia oró, la iglesia oró, hizo mucha oración para que Dios inspirara a estos obispos de entonces y al Papa para que pudieran, después de un gran discernimiento, definir la lista de los libros canónicos y de los libros no inspirados o apócrifos. Muy bien, vamos a lo que sigue. Dice, es interesante saber que los 73 libros de la Biblia que tenemos entre nuestras manos son fruto de un discernimiento inspirado por Dios que hizo la iglesia, y ella misma los ha introducido en el canon, apartando los otros. O sea, la iglesia, hagan de cuenta que en aquellos tiempos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Hagan de cuenta que esta era la carta a los Corintios y esta era la carta a los Colosenses. Entonces, en un pueblo tenían la carta a los Colosenses, nomás tenían eso. Ahí, en esa capillita, en esa iglesita, en esa iglesia tenían, o en esa catedral incluso, nomás tenían la carta a los Corintios, y en otra nomás tenían el Evangelio de San Mateo. Entonces, lo que hizo la iglesia primero que nada fue juntar todos los libros que existían en las diferentes iglesias, comunidades, parroquias y catedrales, monasterios, llamar a todos los libros que existieran hasta ese día y los puso a todos a revisión, todos. Y entonces se va a formar el canon, que luego vamos a llamar nosotros Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. No solo del Nuevo, la iglesia también revisó el Antiguo Testamento y revisó la historia de los libros, sus autores, si es que sabían, porque pues de algunos no sabían ni quién era el autor. Pero la iglesia tuvo un trabajal tremendo, que ahora los hermanos separados agarran la Biblia como si fuera ¿cómo les diré? Como algo que ellos hicieron o encontraron, ¿no? Cuando la que de veras hizo este orden fue la Iglesia Católica. Bueno, dice, cuando en la primera lección hemos dado una definición de Biblia, decíamos que es una colección de libros inspirados por el Espíritu Santo y entregados a la Iglesia. Así se define la palabra Biblia. Si ustedes me dicen, Padre, ¿cómo podemos definir Biblia? Bueno, es una colección de libros inspirados por el Espíritu Santo y entregados a la Iglesia. Dice, en esta última parte de la definición que estamos explicando es en efecto la iglesia, y solo ella que tiene la facultad entregada por Cristo a Pedro de juzgar si un libro es inspirado o no lo es. Así es. A ver, aquí nos vamos a detener en el capítulo 16 de San Mateo. No lo voy a buscar porque me lo sé de memoria ese versículo, ese capítulo. Todos ustedes se han de acordar que en el capítulo 16 Pedro recibe de Cristo las llaves. Le dice, bueno, vamos a suponer que Pedro le dice, Pedro, a ti te entrego las llaves, y a ti y solo a ti. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es una cita. Hay otra cita en Juan donde Cristo le dice a Pedro, cuando le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes de ese evangelio?
Y a los otros apóstoles, a los otros 11, pues no les va a dar una llave a cada uno, pero sí les va a decir, vayan y evangelicen, vayan y prediquen, vayan y bauticen, vayan y consuelen, etcétera, ¿no? Entonces, la autoridad para poder definir qué libro estaba inspirado o no estaba inspirado, Cristo se la dio a la iglesia, en la cabeza de Pedro. Los papas de la Iglesia Católica, que es la única que tiene sucesores directos de los apóstoles, y sobre todo el Papa, que es el sucesor de Pedro, que es la cabeza que Cristo deja en este mundo, con esa autoridad que él recibe, hace esto, el discernimiento, el entender cuáles son los libros que Dios nos inspiró para nuestra salvación. A eso se le llama la canonicidad que la Iglesia le dio a los libros con la vara llamada canon. Muy bien, comprendido. Entonces dice, fue la capacidad que tuvo la Iglesia de juzgar si un libro estaba inspirado o no. Esto se llevó siglos, criaturas, siglos. No crean que dijeron, vamos a reunirnos, a ver, tráiganse todo. Pues este me cae bien, este no me cae bien, quítenlo, este bórrenlo, este no está bien, este no nos conviene. No. Todos los libros se leyeron, se releyeron, se mandaron preguntar al pueblo de Dios, se volvió a preguntar, se volvió a definir y otra vez, hasta que después de años y años y años de estudio, se logró definir con claridad cuáles eran los libros inspirados y cuáles no estaban inspirados. ¿Comprendido? Muy bien. Dice, ¿por qué solo la Iglesia? Ahí está. ¿El sumo pontífice y los obispos tienen esta facultad? Es una pregunta. ¿Pero por qué no más ellos, padre? Bueno, dice, es una pregunta que es muy importante aclarar frente a la fuerte propaganda protestante que toma la Biblia como bandera de proselitismo. Así es, los hermanos separados agarran la Biblia como su bandera de proselitismo cuando ellos ni saben la historia de la Biblia con mucho respeto. Y ojalá, si me está oyendo uno, hermano, te invito a que te acerques, a que tengamos humildad y estudiemos juntos la historia maravillosa de la Sagrada Biblia, porque eso es lo que estamos haciendo en estas lecciones. Dice, toman la bandera como proselitismo y dicen que cada cual tiene el Espíritu Santo. Ellos dicen, pues todos tenemos al Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios. No es verdad, no tenemos al Espíritu Santo. No lo podemos manejar al Espíritu Santo como si fuera lo que Dios me inspira, lo que Dios me dice en este momento. No. Para interpretar la palabra de Dios, dice, podemos decir que solo la Iglesia tiene ese poder de decir la verdad sobre la Biblia por dos motivos. Aquí está. Esto es muy interesante. Hay dos motivos por los que vamos a decir que la única que tiene la inspiración del Espíritu Santo, en el caso concreto, para definir el canon de la Biblia, es la Iglesia Católica por las siguientes razones. Número 1, inciso A, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la Iglesia misma. Fue la primera comunidad cristiana la que empezó a poner por escrito su predicación sobre la vida y la doctrina de Jesús. Así es, la única iglesia que existía desde el año 33, cuando nuestro Señor se va de este mundo en la ascensión del Señor, la única iglesia que existe hasta el año 1500 es la Iglesia Católica. No hay otra. Estos hermanos separados, con mucho respeto para ellos, nacieron con Lutero y con Calvino, y ahora todos tenemos una creciente, no quiero decir malas palabras, pero una parvada de gente que todo el mundo cree que pueden fundar su iglesia, y la fundan y hacen lo que quieren y utilizan la Biblia como si fuera un libro que cualquier persona de cualquier tipo puede manejar y manipular. Eso no quiere decir que tú no la puedas leer, claro, la pueden leer y la pueden comprender, pero la interpretación de la Biblia y el origen de la Biblia se lo debemos a la Iglesia Católica, con mucho respeto para ustedes. Entonces, la Biblia es la misma vivencia de la primera comunidad católica, es la primera iglesia. Todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, después de los evangelios, y junto con los evangelios, son la primera comunidad católica que existe. Entonces ellos están leyendo la historia de la Iglesia Católica. Eso es la Biblia, la primera comunidad que existe. Así dice. Bueno, dice que empezó a poner por escrito su predicación sobre su vida y sobre la doctrina de Jesús. Entonces dice, a ella solo pertenece la justa interpretación de lo que se escribió.
como pertenece solo al autor de un libro interpretar rectamente lo que escribió de un libro. Claro, pues el Nuevo Testamento, ¿quién lo escribió? Yo siempre me he preguntado, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Les pregunto yo a los hermanos separados, ¿quién lo escribió? Los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Fueron los primeros obispos de nuestra Iglesia Católica, los que fundaron la Iglesia Católica cuando Cristo se fue. Entonces, ¿por qué andan agrediendo? ¿Por qué andan diciendo tantas mentiras a tanto católico incauto, por no decir otra palabra aquí, atarantado, que se encuentran por la calle, como tenemos tantos? Inciso B, la otra razón. Entonces, la primera razón por la que podemos decir que la Iglesia es la única que puede interpretar con la ayuda del Espíritu Santo, que es el Papa, los obispos, es por esa razón. La segunda razón es, dice, porque Jesús le entregó, lo que ya les decía, a Pedro las llaves de su reino. ¿Así es o no es verdad? A ver, hermanos separados, díganme. Porque ellos dicen que no, que no. ¿A quién le entregó las llaves de su reino Cristo? A Pedro. El Papa Francisco actualmente es el sucesor de Pedro. O no me vayan a decir que el pastor de su iglesia es el sucesor de Pedro, porque entonces sí me suicido aquí casi del susto de que ustedes me digan eso, porque pues yo no veo el nombre de su pastor ahí en la Biblia. Yo no veo que le haya dejado una llavecita también guardada a ustedes. ¿Verdad que no? ¿O sí? Dice, eso es la iglesia. Y solo él, unido a los apóstoles, por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo para discernir la verdad. Así es. ¿Quién declara un santo? El Papa. ¿Quién declara un beato? El Papa. ¿Quién declara un milagro como válido en el mundo entero? El Papa. ¿Quién nombra un obispo nuevo? El Papa. ¿Quién define una verdad estudiada, propiciada? El Papa. ¿Quién declara una aparición de la Virgen María como válida o inválida? El Papa. Porque él tiene las llaves, nadie más las tiene. Bueno, entonces dice, todo cristiano tiene este Espíritu de Dios solo cuando está unido a Pedro, que es el sumo pontífice, y los obispos. Así es, si una persona no está unida al Papa o a los obispos y quiere andar divulgando lo que él cree o lo que él piensa, no tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspira sobre la Sagrada Escritura las verdades que Dios nos dice a través de quien Dios mismo dejó. Cuando se aleja de la iglesia, se aleja del Espíritu de Dios y no tiene este discernimiento de verdad. Así es. Cuando una persona se aleja de la iglesia por capricho, por desobediencia, por incomodidad, no tiene en él o en ella la verdad que existe y que Cristo dejó en sus apóstoles. Por eso, un hermano separado a veces se convierte más en un fanático que se aprende 5 o 6 citas de la Biblia, que engaña a otros incautos que no saben ninguna, y no se convierte en un promotor de la verdad, sino en un promotor de verdades medianas, o de medias verdades, o de verdades acomodadas. Muy bien. Dice, la Biblia pues tiene que considerarse una expresión de la fe de la Iglesia Apostólica. Fíjense lo que decía San Agustín, qué interesante, dice. No creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica que me lo ordena. Y los primeros obispos de la Iglesia llamaban a la Biblia el libro de la Iglesia. Fíjense nomás, así el primer nombre que tuvo el Nuevo Testamento era el libro de la Iglesia. ¿Cuál iglesia? La Iglesia Católica. Así lo dice San Agustín. Los mismos protestantes, dice, que niegan a la Iglesia este derecho, tienen entre sus manos y usan los libros de la Biblia garantizados por la Iglesia Católica. Así de atarantados están algunos hermanos separados. Ellos predican con el libro que la Iglesia definió como inspirado por Dios. O sea, lo que no has de ver, en tu casa lo has de tener. Ellos van casa por casa con la Biblia, enseñando lo que ellos creen, pero utilizando el libro que la Iglesia Católica definió como inspirado, o el libro de la Iglesia. ¿Es un don de Dios la Biblia? Claro, Dios fue el que lo inspiró, pero el que definió cuáles libros están inspirados por Dios o no, fue la Iglesia a través del poder que Cristo le dejó a Pedro por las llaves. Espero que les haya gustado esta lección. A mí me encantó y es la base de todo lo que creemos. Hermanos católicos, no dejen que les vean la cara. Vamos a la historia, vamos a los primeros siglos de la Iglesia. Los hermanos separados tienen no más de 500 años entre nosotros, algunos no tienen ni 100 años. Mucho cuidado, hermanos, cuiden su fe, es un tesoro maravilloso en ustedes.
Yo estoy aquí para ayudarles con estas lecciones. Ojalá me ayuden a suscribirse a mi canal y sobre todo a compartir estas lecciones con sus compañeros en su grupo de su parroquia, entre sus amigos, entre sus conocidos. Vamos a llegar a muchos lugares a través de estas lecciones si ustedes me ayudan. Yo pongo mi esfuerzo, ustedes ayúdenme a ser heraldos e instrumentos de esto entre muchos otros fieles que lo necesitan. Gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que los que vieron esta lección a la mitad no deben de hacerlo. Váyanse a la número 1 y vean las lecciones por orden. Lección 1, lección 2, lección 3, 4, 5, por orden, porque si no, no le van a entender y tienen muchas preguntas y empiezan a preguntar y a preguntar cosas que están en otros videos aquí atrás y que causan mucha necedad eso de estar pregunte y pregunte y pregunte lo que ya se dijo 5 o 6 veces en otras lecciones. Nos vemos muy pronto. Esta fue la lección número 15. Nos vemos pronto en la lección 16. Muchísimas gracias.